Bueno, el día de hoy estoy súper contenta porque vamos a empezar con una saga de reseñas de una línea para el cuidado del cabello que está súper reconocida. Y sí, estoy hablando de la Santa Escala. Si bien ya probamos una escala acá en el canal, ya yo he probado otras dos más, que es la de liso desmayado y la de aguacate. Si estás interesado en una reseña de esos dos productos, déjamelo acá abajo en los comentarios para saber. Estoy súper contenta porque vamos a empezar esta saga de reseñas con la Divino Potao. En Instagram les pregunté que cuál escala querían que yo comenzara a hacer reseña, porque bien, yo compré bastantes productos escala y estaba reñida entre la Divino Potao y la de Babosa, pero ganó la de Divino Potao, así que el día de hoy vamos a empezar con esta. Pero esta realmente me llama muchísimo la atención porque esta escala creo que es una de las más conocidas. Creo que está Divino Potao y la de Maíz Cachos. La de Maíz Cachos no la pude comprar, espero comprarla pronto porque yo sé que esa de Maíz Cachos tiene una controversia muy grande y por eso la quiero probar para saber qué tal. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar. Bien, en todas mis reseñas comenzamos por la prueba del aroma, así que voy a destapar este producto para ver qué tal huele. Vamos a ver. Tiene un aroma espectacular, me huele como a dulce, podría decir. Que sí puedo decir que tiene un aroma mínimo, no es tan fuerte como por ejemplo con la escala de cabellos ondulados, pero esta me gusta muchísimo el aroma. Yo solo espero que este aroma quede en el cabello porque ustedes saben que yo soy muy pique con el tema de los aromas, pero sí. Ahora pasemos a la prueba de la textura. Creo que la mayoría de las escalas que yo conozco tienen una textura, podríamos decir, como bastante viscosa. Pero bueno, vamos a ver. Sí, es bastante espesa, si pueden ver. Igual he visto productos más pesados, como por ejemplo de Salon Night, como la crema para peinar de Cantú. Igual esto ahora no me preocupa. Ahora sí vamos a ver la parte más importante de la reseña, que son los ingredientes de este producto. Ok, al inicio de los ingredientes podemos ver la misma base de ingredientes que otras escalas, pero al final de la lista de los ingredientes tenemos proteínas. Eso quiere decir que la concentración de las proteínas es bastante baja, pero yo he escuchado, y aquí quiero hacer como un paréntesis, en Brasil supuestamente los ingredientes no los ordenan de acuerdo a la cantidad de ingredientes, no sé si me explico, o sea, ponen los ingredientes de forma desordenada y esto realmente es confuso, pero bueno, comento este dato por las dudas. Yo diría que tiene poca proteína, poca cantidad, así que si tienes porosidad baja no creo que te vaya tan mal por el tema de las proteínas, así que bueno. Ahora que ya vimos el aroma, la textura y los ingredientes, voy a llegar a una parte muy controversial que quizás me puedan odiar por lo que voy a decir. Escala es una marca que vende sus productos como acondicionador, crema para peinar, mascarilla y co-wash. Aquí tengo que hacer un paréntesis otra vez y decirle: no utilicen las escalas como co-wash. Yo sé que cada quien hace lo que quiere y eso es cierto, cada quien es libre de utilizar sus productos como quiera, pero yo te recomendaría no utilizarlo como co-wash. De hecho, yo tengo un co-wash aparte, pero las escalas de por sí no tienen ningún tensioactivo que limpien tu cuero cabelludo. Entonces hay que estar atento con esto. Te puede dar comezón, te puede dar caspa, te puede traer pues muchos problemas en el cuero cabelludo. Ok, ahora sí viene la parte más divertida de esta reseña, que es probarlo en nuestro cabello. Y yo el día de ayer estaba pensando, ¿será que utilizo esta escala con un gel? ¿Será que lo utilizo sin gel para ver el producto como tal? Y tomé la decisión de utilizar esta escala sin gel. Ahora sí vamos a empezar con la definición. Para definir voy a estar utilizando el Denman Brush, así que ahora sí vamos a empezar. Bien, ya dividí mi cabello en dos secciones. Voy a estar aplicando el producto acá en la tapa. Voy a tomar un poquito nada más para no saturar mi cabello
cambio de producto y lo que voy a hacer es activar en la mano. Lo voy a aplicar con la técnica Praying Hand. Ok, primera impresión, el aroma me encantó. Lo que sí puedo sentir es que como que si no tuviera producto, pero tengo miedo de aplicar más cantidad y que me quede pues pesado, así que voy a dejarlo así. Ahora lo que voy a hacer es definir como normalmente lo hago, que es subir acá, doy vuelta y vamos a hacer scrunch. Ok, así quedó esta parte de acá. No lo veo tan definido como con otros productos que he probado, pero sí lo veo bastante bien y siento que no tengo nada de producto y eso me gusta. Igual voy a intentar aplicar un poquito más de este lado, porque quizás por ahí me falta más producto, que voy a estar aplicando esta cantidad. Sí puedo decir que necesitaba aplicar un poquito más de agua y más de producto, porque en sí las escalas o los productos brasileros suele hacer como un poquito de espuma y de este lado no me salió la espuma que siempre sale. Sí, de hecho vean cómo me quedó. Ahora sí, si pueden ver, se ve el producto ahí. La escala de por sí suele dejar espuma, por eso me parecía súper extraño que este producto no me hubiese dejado espuma. Ahora sí puedo ver el rizo formadito. Ok, ahora voy a dividir y definir mi cabello por completo y ahora regreso para pues decirte mis primeras impresiones. Bueno mi gente, ya terminé de aplicarme la crema para peinar por todo el cabello. Siento que tardé una eternidad. Ok, lo primero que puedo decir de este producto es que la textura es bastante cremosa. Esto me encanta, que haga como una espumita en el cabello cuando uno hace scrunch. No sé, siento que esto me gustó bastante. Te deja el cabello bastante suave. Yo siento que esto es un punto positivo para este producto. Y lo otro bueno que puedo decir sobre este producto es que tiene proteínas, y la proteína bien usada te hace que el rizo se forme muchísimo más. Siento que esto también es bastante bueno y más para un cabello en transición. Bueno, sí siento que tengo el cabello un poco pesado. Yo creo que el difusor quizás pueda ayudar un poquito más. Ahora sí, me voy a secar el cabello y ya regreso para enseñarte pues los resultados. Buenas mi gente, ¿cómo están? Este es el resultado de mi cabello ya completamente seco. A ver, tengo muchísimas cosas que decir. Primero, me gustó el resultado. Tengo un poquito de frizz, pero es porque no utilicé gel. Me dejó cast y esto me sorprendió demasiado porque una crema jamás me había dejado cast. Esto me gustó porque bueno, quiere decir que esta crema para peinar también hace que le dé fijación al rizo. Como pueden ver, este es el resultado. Por acá se me definió muchísimo más. Lo único que puedo decir es que me quedó como que duro acá en la parte de arriba. Me gustó. Ahora vamos a ver el día de mañana cómo amanece estos rizos, si los rizos de verdad duran con el tiempo. Vamos a esperar al día siguiente, el día de mañana, para ver qué tal estos rizos. Bueno mi gente bella, ¿cómo están? Disculpen el desastre, estaba como que tratando de tomarme fotos y puse el fondo en otro lado, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que hoy es el día 2. Como pueden ver, este es el resultado. La verdad debo decir que me sorprendió bastante. Me dejó un buen resultado. Siento que me dejó bastante definición en el cabello. Lo único que puedo decir es que siento el cabello un poquitín duro y esto a mí no me gusta porque ni haciendo scrunch se puede como que quitar esa dureza. En esta parte de acá perdí la definición. Yo creo que está aprobado en la Academia Lolitesca. Creo que del 1 al 10 le podría dar 8. Creo que un 8 está bien. Así que bueno, ahora vamos a probar este producto como mascarilla. Pues bueno, este es el resultado de mi cabello luego de haberme aplicado la escala Divino Potado como mascarilla y realmente debo decir que me gustó bastante. Siento el cabello bastante suave. A la hora de enjuagar el producto, el cabello lo sentía como muy manejable, eso me gustó muchísimo. La mascarilla me la apliqué solo por 3 minutos ya que el envase decía solo dejarlo actuar por 3 minutos, cosa que me parece súper rápido y súper bien. Lo que me llamó la atención es que la mascarilla decía que no aplicar cerca del cuero cabelludo cuando lo utilizas como mascarilla, pero más abajo dice que lo puedes utilizar como co-wash. A ver, esto a mí no me gusta porque esto se está como que contradiciendo, entonces por eso yo te comentaba al inicio del video de que no utilizar las escalas como co-wash porque no son co-wash. Yo creo que esto es una manera de la marca vender sus productos. Siento que el resultado me quedó bastante bien, me gustó, así que sí, yo creo que está aprobado por la Academia Lolitesca. Escala como mascarilla. Sería bueno seguir probando las otras escalas que tengo, así que bueno, nos vemos a la próxima. Pero bueno mi gente, espero que te haya gustado el video de hoy y si te gustó porfa déjale un like a este video, comenta acá abajito qué otra reseña quieres que traiga de las escalas, que tengo ya bastantes escalas por traer. También suscríbete acá abajo en el botoncito rojo y toca la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Sí, nos vemos en el próximo video. Bye. Como ven en el título
Bueno, el día de hoy vamos a empezar con una saga de reseñas. Estaba entre la Divino Potao y la de... Bien, en mi Instagram les pregunté cuál debería empezar a hacer reseña, y si estás interesado en Instagram y ya luego el otro video. Bien, en todas mis reseñas comenzamos. Bien, en todas mis quizás pesada, no, ahora, o las que he visto muy controversiales, o darle un toque de Denman Brush que sucede para definir nuevamente.